21 de mayo del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañan. Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Los acuerdos en el Consejo Nacional de Trabajo que permitirán flexibilizar nuevas contrataciones en el régimen laboral. La mejora de la competitividad. ¿En qué medida depende de la flexibilidad laboral antes que de la carga impositiva, la tramitología, la corrupción? Además, nos acompañará Ricardo Camacho, experto en temas de seguridad y ex subsecretario de Rehabilitación y Medidas Cautelares. El gobierno ha declarado en estado de excepción el régimen carcelario y la violencia continúa. La solución al hacinamiento va por liberar a personas privadas de libertad, pero la inseguridad crece, o por edificar más y mejores cárceles, inversión. Lo vamos a analizar. Y también estará Fabricio Correa, recaudador de fondos para la campaña presidencial 2006 de Rafael Correa. Odebrecht financiaba desde entonces las campañas electorales de Rafael Correa. ¿Quiénes fueron los contactos en cada campaña? Lo conversamos. Los resultados provisionales de la Contraloría sobre los procesos de asilo diplomático y naturalización de Julian Assange establecen irregularidades administrativas y financieras. Durante el gobierno anterior se hicieron pagos sin sustento en consultorías, servicios de comunicación para Assange, quien tenía una línea directa con la Presidencia de la República. La lectura de los resultados provisionales sobre los costos al Estado para mantenerle a Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres entre 2012 y 2018 determinó irregularidades administrativas y financieras, como por ejemplo $418.000 en asesorías legales, $144.100 en asesoría comunicacional. El informe determina que la Embajada de Ecuador en Londres pagó $562.200 sin sustento legal. Desde la llegada de Assange a la embajada, se incrementaron los gastos por Internet y comunicaciones. La Contraloría detectó un pago irregular de $7.584 y reveló que Assange tenía una línea especial de Internet de banda ancha para comunicación con la Presidencia de la República. Eso yo desconocía en lo absoluto, me informo a través de ustedes. Eso es un borrador, tendrán que establecer los elementos de descargo. Otro pago sin sustento detectado por la Contraloría fue la realización de un evento de conmemoración del asilo político por $5.395. El total del monto auditado es de $795.372. También la Contraloría presentó los resultados provisionales de la auditoría a la naturalización de Assange concedida en septiembre de 2017. Determinó el incumplimiento de requisitos que establece la Ley de Movilidad Humana. Durante los 6 años de permanencia en la embajada, se registraron incidentes frecuentes en seguridad, higiene y orden. El canciller de ese entonces, Ricardo Patiño, prófugo de la justicia, conoció todos los detalles sobre el comportamiento hostil y beligerante a través de los embajadores. Informaba todo, por precaución de que en un momento dado podría haberse dado un incidente mayor. Assange pidió también al gobierno ecuatoriano que adquiera un departamento en el mismo edificio de la sede diplomática para su estadía, pero no se concretó. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. El sector empresarial ha sido convocado por el presidente Lenín Moreno desde el inicio de su gobierno hace 2 años para que se convierta en motor del desarrollo nacional, y para ello requiere ser más competitivo, lo cual implica desmontar la enorme carga que le impuso el gobierno anterior, tributaria, financiera, laboral y burocrática. Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un cordial saludo a la audiencia de Contacto Directo. El acuerdo nacional se enruta ahora por la flexibilización laboral. Al respecto, tenemos que se han logrado los primeros acuerdos tripartitos en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Sobre esos acuerdos, el ministro del Trabajo, Andrés Madero, resaltó lo siguiente. Escuchémoslo. Los acuerdos que han sido arribados en el Consejo Nacional de Trabajo han sido acuerdos unánimes por todas las partes integrantes de este Consejo Consultivo, legalmente constituido y que viene siendo el órgano facultativo legal para poder dialogar y para poder
tomar las decisiones en materia laboral. Estas propuestas han sido generadas en base a discusiones generadas por parte de trabajadores y empleadores, quienes han llevado estas propuestas al seno del Consejo. El Ministerio del Trabajo las ha recopilado, las ha puesto sobre la mesa para poder ser debatidas, y este primer grupo de propuestas que han sido consensuadas en forma unánime por ambos sectores formarán parte de las normas que requiere el país para generar mayor empleo. Efectivamente, estos acuerdos provienen de iniciativas de empleadores y de empleados y no del gobierno. Mire, Lenin, si yo no hablara de flexibilidad laboral, se han hecho 3 propuestas básicas, se han analizado las necesidades del sector de los trabajadores y beneficios que puede obtener también el sector empleador. Estamos hablando de un contrato de emprendimiento donde existe un periodo de prueba o un contrato de plazo fijo por un periodo de 3 años, es decir, se puede desvincular al trabajador durante los 3 primeros años, o si no, entra a un contrato indefinido. Esto motiva a que se hagan más negocios. Mucha gente arriesga todo su patrimonio. Muchos negocios no generan utilidades después de 4 o 5 años. Los negocios tienen que pasar por un ecosistema para ser rentables. 8 o 9 de cada 10 negocios no sobreviven en el tiempo. Muchas veces los emprendedores sacrifican absolutamente todo y se endeudan para seguir pagando liquidaciones del personal. ¿Esto qué promueve? Incentiva la contratación, incentiva el emprendimiento y sobre todo incentiva a que se le dé una plaza de trabajo formal a quien en este momento en el Ecuador no la tiene. Es una propuesta básica, simple. Otra de las propuestas es eliminar el recargo del 35% en la contratación eventual o en la contratación ocasional. Esto beneficia al trabajador actual, ya que no tiene una diferencia en cuanto al que se le paga 35% más porque entra a trabajar de manera eventual o ocasional. Esto beneficia al empresario porque tiene un costo inferior a desvincular y puede contratar a más gente. Esto beneficia a quien no tiene una fuente de empleo formal porque puede entrar a trabajar por un proyecto o por las necesidades de horario de diferentes sectores. Otra de las propuestas claras que beneficia también a los trabajadores es los cambios en la jornada laboral. Se le está dando la oportunidad al trabajador para que pueda trabajar 3 días a la semana por 12 horas y pueda pasar 1 día y medio con la familia. Puede trabajar 3 días, 12 horas y otro día puede trabajar 4 horas. Esto implica que en las ciudades donde existe tráfico se moviliza mucho menos, pasa mucho menos tiempo en el vehículo. Esto implica que pasa 1 día y medio más con la familia. Esto implica que tiene 1 día y medio más para emprender. Se habla también de una jornada de 40 horas en 6 días. Esto también beneficia a ciertos locales. Usted sabe que hay negocios como mecánicas, como plantaciones agrícolas, como las fábricas manufactureras que tienen que trabajar a ratos durante 6 días para terminar su producción. Entonces, si se puede contratar respetando todos los beneficios de ley durante 6 días y respetando las 40 horas, esto puede beneficiar tanto al trabajador porque igualmente pasa más tiempo con su familia y puede beneficiar al comerciante, al industrial, a quien maneja un negocio agrícola. Pero ¿cómo garantizamos la tan ansiada estabilidad? ¿Cómo garantizamos que no se va a volver a los tiempos de la tercerización laboral y que esa persona que ha sido contratada va a la vuelta de 3 años no va a ser despedida para nuevamente ser recontratada y así evitar el pago de una indemnización o de algún otro haber? A ver, mire, en primer lugar, las empresas no contratan a gente para desvincularlas. Existe una curva de aprendizaje. No, en los tiempos de la tercerización laboral sí pasaba, Patricio, y usted lo conoce perfectamente, 3 meses se despedía y se les cambiaba de razón social, Lenin, y se los volvía a recontratar. Estamos hablando que dentro de la eliminación del recargo del 35%, a los 180 días ya se lo tiene que contratar a la persona indefinidamente. Estamos hablando de que en absolutamente ninguna de estas propuestas estamos dejando de pagar beneficios de ley, el IES, no estamos dejando de pagar horas extras cuando se pasa la jornada laboral de 40 horas, no se están dejando de pagar utilidades, el 15% de utilidades a los trabajadores, no se está dejando de pagar el 13º sueldo, no se está dejando
dejando de pagar un 14º sueldo. ¿Dónde volvemos a la precarización? Lo que no hay es estabilidad. Existe la estabilidad, Lenin, porque si usted se pasa el periodo de prueba de la contratación, tiene que traer un contrato indefinido. Si usted se pasa en el contrato ocasional los 180 días, tiene que contratar a la persona. Y si es que en la jornada laboral se pasa las 40 horas, usted tiene que pagar horas extras. Y este no régimen existe es precarización para los nuevos trabajadores, no aplicaría para quienes ya tienen un empleo. Además que, primero que no le sale a nadie rentable despedir a alguien para volverlo a contratar de alguna otra manera. Aquí se pagan mínimo 3 sueldos y máximo 25 sueldos por un despido intempestivo. Eso no es un buen negocio para nadie, además que no se lo debe hacer, además que es ilegal. Entonces, en este momento no se piensa en ir a respetar los derechos de nadie. Justamente se están buscando alternativas para poder insertar a más gente en el mercado laboral formal. Y le voy a enseñar un cuadro. Esto es lo que tenemos que solucionar, Lenin. Mire cómo sigue creciendo el empleo inadecuado. Mire cómo sigue decreciendo el empleo adecuado. Deberíamos de ponernos, aunque sea el objetivo, de volver a los índices del 2012. Entonces, lamentablemente, nosotros nos sentamos a hacer propuestas, llegamos a acuerdos con los trabajadores, llegamos a acuerdos con el gobierno, y siempre sale alguien solo a reclamar. Mire, el señor Ibarra puntualmente, solo reclama, sobre lo que dijo el señor Ibarra, Patricio, permítame, el Parlamento Laboral, que es una de las 3 centrales sindicales, las otras son el FUT y la CUT, decidió voluntariamente no participar en estos diálogos. El presidente de esta central, Fernando Ibarra, expone los motivos. Escuchémoslo. Los problemas están en otro lado. Los problemas están, por ejemplo, los sobreprecios que los propios empresarios se ponen en su plantilla, porque incluyen a sus parientes con altos sueldos para no pagar al final en el resultado utilidades, no pagar impuestos. Cuando los famosos gastos corporativos con tarjetas de crédito donde se hacen un sinnúmero de gastos, se contratan asesorías que nunca se hacen. También los costos de las tarifas de servicio. Nosotros hemos dicho que se hace necesario revisar las tarifas para el sector productivo. El tema del anticipo del impuesto a la renta, el tema del impuesto de salida de capitales. Es por otro lado donde hay que buscar ser competitivos. No se puede buscar ser competitivos con la explotación laboral, con el abuso laboral, el someter a la clase trabajadora a situaciones realmente de indignidad. ¿Hay algún estudio del gobierno, del Comité Empresarial o de la Organización Internacional del Trabajo que establezca el porcentaje de incidencia de los costos laborales por tema de competitividad, por impuesto a la salida de divisas, por tramitología, por los costos de la contratación o del despido de un empleado? Mire, no es una ciencia. La estructura laboral dentro de una empresa implica el mayor costo, pues. Usted, si es que tiene una empresa comercial, tiene que contratar vendedores, tiene que mantener a gente en cargos administrativos. En general, si es que tiene una fábrica, tiene que mantener obreros. Si es que tiene una plantación, alguien tiene que cosechar. En la gran cantidad, en la mayoría de negocios, la carga laboral es alta. Ahora tenemos que prepararnos para la 4ª revolución industrial, se vienen nuevos cambios. Y más allá de eso, lo que menciona el señor Ibarra, mire, cuando uno cuando uno forma una empresa, el SRI es quien controla la empresa y controla los gastos deducibles y hay gastos asociados. Usted puede gastar de acuerdo a lo que está ingresando a la empresa. Que un familiar esté en el rol no es un pecado, porque además operan dentro de las empresas. 80% de las empresas en este país son familiares y ahí existen controles que los tiene que hacer el SRI. Estoy de acuerdo en otros temas. Mire, las reformas laborales no van a ser la única manera de solucionar el problema de competitividad dentro de las empresas ecuatorianas. Sin duda, pero ¿qué va a haber es lo que revisar el costo de los servicios. Patricio, ¿qué es lo que más incide en el tema competitividad? El anticipo del impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas, los costos financieros, la tramitología y la corrupción o los costos laborales. Todo suma, pero usted tiene que tomar en cuenta que cuando usted contrata a una persona, el costo de la contratación termina, usted llega a un acuerdo de pagarle a una persona
$100 y usted después termina pagándole a esa persona alrededor de $135. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene que pagar el aporte al IES, que implica un 20,6%. Usted tiene que, si genera utilidades, pagar el 15% de las utilidades. Usted tiene que pagar un 13º sueldo. Usted tiene que pagar un 14º sueldo. Entonces, en el Ecuador no se trata solo de simplemente contratar a una persona, eso implica que tiene mucho más costos. También el Ecuador tiene una carga fiscal y tributaria altísima, porque al rato solo se habla de la carga tributaria del ISD, del anticipo del impuesto a la renta, del impuesto a la renta. Pero más allá de eso, ya le mencioné que tiene que aportar al IES, que tiene que pagar utilidades, que tiene que pagar décimos. Entonces, todo se va acumulando, además de la excesiva tramitología que existe en el Ecuador, además del costo alto de los servicios básicos. Se podría bajar el costo de la electricidad liberando este sector hacia la inversión privada, Lenin. Entonces, en el Ecuador hay que hacer un sinnúmero de cambios que implican trabajar en la competitividad del sector productivo. Patricio. Por un lado, trabajar en reformas laborales, trabajar en reformas tributarias bajando ciertos impuestos. Le voy a decir otra cosa, comparémonos con el resto de la región. En Perú y en Colombia ya se trabajan jornadas de hasta 48 horas, Lenin. Hasta ahora, el aspecto tributario que usted dice hay que trabajar en ello, solo ha quedado en anuncios. El aspecto de los costos financieros, ni siquiera en anuncios. La tramitología y la corrupción, también, solamente hay anuncios. El costo laboral, ¿es más fácil de manejar? ¿Usted cree que sí se va a llegar a puerto, sí se va a lograr consolidar un acuerdo en este sentido, o también solo quedar en anuncios? Mire, existe un gran avance. Estamos de acuerdo en el Consejo Salarial con el Ministerio de Trabajo, estamos de acuerdo con 4 sectores de los trabajadores y está de acuerdo el sector empleador. Simplemente ahora falta que se tome la decisión y que se envíe un proyecto de ley, puede ser por medio de la Ley de Fomento Productivo 2, y yo estoy seguro que los partidos políticos en este momento van a estar de acuerdo en dar más oportunidades a los 5 millones de trabajadores en este país que no cuentan con un empleo formal. Entonces, si usted me habla en cuanto a reformas laborales, hemos avanzado. Si usted me habla en cuanto a cambios en el código monetario para conseguir mejores beneficios en este país en cuanto al costo del capital de trabajo, bueno, yo asumo que en octubre plantearán reformas con las reformas que tienen que hacer al código tributario, y yo espero que esto simplemente no se quede en anuncios, y más allá de que espero que no se queden en anuncios, espero que las reformas tributarias vayan hacia bajar ciertos impuestos que no existen en la región, y espero que no se tomen decisiones en cuanto a subir impuestos, que eso implica eliminar deducciones o eliminar exenciones. Eso sería grave para el consumo del país, eso sería grave para la clase media, eso sería grave para los ingresos del sector productivo y sería grave para solucionar el problema estructural, Lenin, que existe en este país, que es la falta de fuentes de empleo. ¿Sabe por qué el escepticismo, Patricio? Porque ese Código del Trabajo tiene 100 años y yo llevo 41 escuchando que lo van a reformar y nada cambia. Patricio Alarcón, presidente. Sí, dígame, Patricio. Lenin, sí han hecho reformas al Código Laboral. Sí, y ha cambiado en algo la situación, hay 5 millones de desempleados. Claro, se ha empeorado porque han hecho reformas para mal, pues han empeorado el Código Laboral, han incrementado el costo de vinculación y por ende de desvinculación, Lenin. Entonces, ahora los cambios se tienen que dar para bien y tenemos que tener conciencia de que hay 5 millones de personas que no cuentan con un trabajo formal en este país. Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin. Estefi. Tiempo de ir a una pausa y cuando regresemos estará Ricardo Camacho, experto en temas de seguridad, y vamos a hablar sobre el estado de excepción en las cárceles, que empezó con más violencia, un desafío sin respuestas válidas. Aún lo analizamos al volver, no se vaya. La noche. No pasaron ni 3 días desde que el presidente declaró el estado de excepción en el sistema de rehabilitación social del Ecuador, en las cárceles de nuestro país. Y ya estábamos reportando en la penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, 2 muertes, 2 privados de la libertad con cuchillos, armas de fuego. Ricardo Camacho, subsecretario de Rehabilitación y Medidas Cautelares, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Steffi, por su cordial invitación. Buenos días. Las imágenes que vamos a ver ahora son impactantes, una facilidad para cobrar esos ajustes de cuentas, venganzas, muertes,
Pero ya no es nuevo, sino es la cruda realidad que hemos estado viendo hace años, y con pena a vista y paciencia de los guías, de las autoridades, que poco o nada pueden hacer. Y entonces, empecemos por ahí. ¿Cómo está el déficit de guías y la preparación que tienen? Gracias, Steffi. Lo que podríamos decir en principio que da la imagen de un Estado ausente porque no puede o no quiere. Es decir, no es tan complicado el restablecer el orden en las cárceles. Tú me preguntabas sobre el déficit de guías. Tú puedes tener un eje de trabajo, un eje laboral o un eje educativo que debería haber en las cárceles, los servicios de rehabilitación, pero con seguridad. Es decir, el tema de las prisiones, el tema de las cárceles es un tema técnico, es un tema ético, es un tema de valentía, de firmeza y un lado humano. Si tú tienes un déficit de necesitas por turno 4.000 agentes penitenciarios, porque debe dormir algún día el agente penitenciario. A nivel nacional tenemos 41.000 privados de libertad, o sea que debería haber 4.000 agentes penitenciarios por turno, o sea, 24 horas trabajando. Digamos que el país no tiene esa capacidad económica, necesitamos capacitar 3.000 guías. Ahorita tenemos 2.300 policías que han sido sacados de las calles, de los UPCs, de los diferentes servicios, y ya van varios años prestando su valioso contingente en las cárceles. Pero esa no es la razón de ser. Lo que necesitamos es fortalecer un verdadero sistema penitenciario, como tiene Chile, como lo tiene Colombia. Es decir, un sistema penitenciario como Gendarmería de Chile, que tiene fuerzas de reacción, inteligencia, formación de guías, directores, personal administrativo, canes, etcétera, y con un buen sistema, con buenos funcionarios, bien pagados, aquel que se porta mal va directito a la cárcel. Sobre todo por esa falta de capacidad de reacción, como vimos algo de lo que pasó en Cotopaxi hace poco, precisamente, asesinado por sus propios compañeros. Veamos algo de eso. Las imágenes grabadas desde el interior de la cárcel muestran a un grupo de reos en el patio cuando, sorpresivamente, uno de ellos ataca a la víctima con un arma blanca. El hoyo occiso habría sido trasladado hasta el Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro aproximadamente hace poco más de una semana. Los autores han sido identificados como 2 compañeros de celda, quienes poseen antecedentes penales por asesinato y asociación ilícita. ¿Y no hay mayor capacidad de reacción ahí? Son sicarios como Yango, que tienen penas altas. Con el caso del señor Yango, tiene una enfermedad terminal y se convierten en sicarios de la cárcel. Hay 2 guías penitenciarios, si tú te fijas ahí, que ninguno de ellos tiene ni tolete, un PR-24, ni gas pimienta. Me parece que uno de ellos tiene una taser, que es una pistola eléctrica, que la dispara, pero estaba caducada la taser. Es para reírse. Entonces, si los guías penitenciarios ganan $520, no les pagan las horas extras, no tienen carrera de vida, es decir, tú puedes ser guía penitenciario 25 años, tú entras a la policía o a las Fuerzas Armadas y eres soldado, cabo primero, cabo segundo, sargento primero, sargento segundo, suboficial. Acá ellos nunca ascienden de grado, no tienen una escuela penitenciaria seria, no les entregan equipos de armas no letales. Y con el caso de Cuenca, por ejemplo, el señor policía estuvo bien que haya disparado la Trufly en la riña que hubo en el Turi. Lo que yo siempre discutí fue que no, la Trufly, la bomba lacrimógena, no se dispara al cuerpo, se dispara a un lado para que el gas disipe a los señores de la riña. Parte de estos problemas, Ricardo, el hacinamiento a nivel nacional, ¿cómo estamos? Las cárceles con un nivel de hacinamiento que sobrepasan el 100, algunas el 200%, pero insisto en que la historia no es nueva. Hace 10 años ya entramos en cárceles donde dormían 10, 15 personas en las celdas que eran para 5 y además sin baños. ¿Qué avances ha habido en estos últimos años? Gracias, Steffi. Volvimos, digamos, que con las 3 regionales se logró recuperar algo el sentido de respeto a los derechos humanos, es decir, alguien que duerme en una celda, 15 personas, le cierren a las 6 de la tarde la celda porque el guía no se alcanza a abrir en la noche a 300 personas, no va a poder controlar en el pabellón. Y a las 6 de la mañana le abre la puerta. Pues me imagino que una persona normal tiene que hacer la necesidad 1 y 2 durante toda la noche y con ese olor usted tiene que dormir. Entonces es imposible.
pero las regionales que se gastaron millones, créame usted que es de reírse, primero se olvidaron de construir los comedores. No hay comedores en las regionales. Y en la Tacunga no hay agua. ¿Cómo usted puede gastarse millones de dólares para tener una cárcel, una ciudad penitenciaria con cerca de 5.000 PPLs, más visitantes, más guías, etcétera, 10.000 personas? Si a los segundos y terceros pisos no llega el agua, usted tiene un bonito baño antivandálico, como en la película de los norteamericanos, pero sin capacidad de poder ganar la cadena. Por eso usted ve que en las imágenes que ustedes sacan hay un montón de botellitas lanzadas desde las celdas. No es porque el PPL es perverso, hay algunos malcriados, pero lo que está dentro de esas botellas son heces fecales y orina. Ahora, partiendo de esto es que ya hay quienes proponen que para que no haya hacinamiento o tantos privados de la libertad, lo suelten prácticamente, con grillete electrónico, que se utilicen otras medidas o replantear las penas. Pero si ya hoy por hoy tenemos la burla de los delincuentes con 15 detenciones, que aquí reportamos a diario, 15, 20, hemos llegado hasta 30 detenciones, personas detenidas que 30 veces han estado detenidas por similares delitos, porque los cogen, los sueltan. Bueno, que no son los más peligrosos, pero del robo al asesinato, muchos están a un solo paso, y es lo que ya estamos viendo. Sí, Estefi, lo que quisiera señalar es que el hacinamiento está en el 40% en el país, pero en cárceles, como tú muy bien lo señalaste, en Machala está en el 200% y en el CDP, que tiene una capacidad, el CDP de Quito, perdón, que tiene una capacidad de 700, están 2.100 personas privadas de libertad, es decir, casi un 200%. ¿Vale el populismo penitenciario en este caso? Hay que preguntarse. Es decir, aquella persona que me roba un celular, ¿le debo soltar entonces? No. Deberíamos tener un servicio penitenciario para las personas primarias. Primaria significa aquella persona que robó sin violencia un celular. Y ahí ahora le ubicamos en mínima. Pero es muy fácil contagiarse o cambiarse a mediana o máxima seguridad, porque para que tú puedas tener el eje de salud, el eje de trabajo, el eje de talleres, de la rehabilitación, lo primero tiene que existir seguridad en la cárcel. Por eso digo, ¿el Estado está presente en las cárceles o no está? Si está presente, hay seguridad, y con la seguridad tú generas todo. Entonces el primario sí puede ser una persona que puede ser rehabilitada, pero siempre y cuando esté aislado de las personas que ya son profesionales en el acto de delinquir. Les pedimos mil disculpas, tuvimos un corte eléctrico, perdimos conexión con nuestros estudios desde Guayaquil a Quito, por lo que no pudimos proseguir esa entrevista que queda pendiente con Ricardo Camacho, hablando sobre el estado de excepción y la situación sobre el sistema de rehabilitación social en nuestro país. Vamos con otros temas, Lenny. El 18 de enero del 2009, en el programa Detrás de la Noticia, publicamos el perfil de Fabricio Correa, que en la parte pertinente sobre su relación con Odebrecht y la recaudación de fondos para la campaña presidencial de su hermano Rafael, dijo lo siguiente. Su empresa ha sido subcontratista de Odebrecht en varios proyectos. Nosotros somos subcontratistas de Odebrecht desde el año 96, en que Odebrecht nos contrató para hacer el Parque Lago de la represa Chongón. Fue el encargado de conseguir los fondos para la campaña presidencial que le llevaron a su hermano a Carondelet. Yo lo que hice fue, con mi cara de Correa, darle credibilidad a la recaudación de fondos. Y efectivamente me tocó fondear la campaña. Puedo haber recaudado unos 3,5 millones de dólares, de los cuales no le puedo señalar un aportante principal porque pusimos una regla con mi hermano. A nadie le aceptábamos más de 50,000 dólares porque era muy difícil hacer creíble que por una cantidad mayor no haya un compromiso. Hoy Fabricio Correa había aceptado la invitación de Contacto Directo para conversar sobre la financiación de Odebrecht a las campañas electorales de Rafael Correa, pero nos comunicó que ha sido notificado por la Fiscalía para rendir su declaración al respecto y que su abogado le aconsejó no dar entrevistas. Por consiguiente, la entrevista con Contacto Directo quedó postergada.
Con eso estamos despidiendo esta emisión de Contacto Directo. Como siempre, a ustedes, gracias por su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana. Que tengan todos un buen día.